Me encanta esto del trabajo práctico obligatorio e intentando hacer el TP4 de inducción. ¿Ya están por TP4 sin inducción? ¿Ya están por TP4? Ah, No, yo no lo terminé. ok. ¿Pero por qué saltaste a TP4 entonces? Porque inducción se me hace un poco más fácil. Ok, está bien. Está bien, está perfecto, está perfecto. Y lo que pasa es que no quiero que me pase lo que me pasó con el TP3. Por terminar el TP2, arranqué tarde el TP3. Ah, bueno, está bien, está bien. Es una forma de resguardarse, está bien. Me parece excelente. Cuanto mucho después, nada, miraré los videos para terminar el TP3 y listo. Dale, me parece bien, chabón. Ahora vamos a vernos los chicos o vos mismo, si tenés algún TP3, quieras discutir. Sí, sí, sí. Bueno, Eh, te escucho. bueno, no sé los chicos, pero yo estaba viendo que, ¿cómo es? Esta chica, no me sé el nombre. Eh, Bien. chica, señorita. La profesora Cecilia. Cecilia, Cecilia. Hizo el 21, pero como está en papel y no pude estar en la clase, no entendí mucho cómo lo hizo. Ok, ¿cómo fue el Así que, 21? Ok, encontrar expresiones regulares. No, perdón, ese no es el punto 21, ¿no? Ok, el punto 21 dice pasar de un autómata finito no determinista a un autómata finito determinista. claro, Ok, vamos a verlo rápidamente. Yo para esto intento tener machete para casi todos los ejercicios porque son todos los ejercicios me y parece bien. teóricos, totalmente teóricos, tenés que seguir una metodología. No, ahí cambié la pizarra, no va a haber pizarra. Va a haber una hoja, esperemos. La hoja, por el momento. Bueno, muchos ejercicios están siendo bastante parecidos. Sí, bueno, fondo. Ok. Muchos de los ejercicios son bastante parecidos en el sentido de que empezamos a hablar del, del tema, digamos, y empezamos a ver equivalencias. ¿Sí? Empezamos a ver que lo que se puede expresar una expresión se puede expresar como una gramática, después lo que puede ser expresado como una gramática puede ser expresado como un autómata, y vimos como tres nociones, si se quiere, formales distintas, pero a la vez equivalentes. Entonces lo que empieza a suceder, ¿sí? Por ahí más adelante, otros puntos también se ve, bueno, en realidad esto es más o menos parecido, es que si obviamente nosotros decimos que las nociones son equivalentes, tiene que haber un procedimiento para pasar de una cosa a la otra. ¿Sí? En este caso estamos hablando de lo que sería un autómata finito no determinista, ¿sí? Estamos dentro de autómatas, a un autómata finito determinista. Esto es lo que tenemos ahora, ¿no? O esto es lo que nos pide el ejercicio. Nos dice, si yo tengo un autómata finito no determinista, al ser dos conceptos equivalentes, es decir, al tener el mismo poder expresivo, es decir, si yo todo lo que puedo expresar con un autómata finito no determinista lo puedo expresar con uno determinista y viceversa, tiene que haber un procedimiento formal, ¿sí? Para poder pasarlo. Y eso es lo que se pide en este ejercicio, ¿sí? Entonces, si uno dice, define un autómata finito determinista equivalente al autómata finito no determinista, descrito mediante la siguiente quintupla, ¿sí? Recuerden que los autómatas, ¿sí? Que le puedo llamar A, ¿sí? Son quintuplas, ¿sí? Tienen un conjunto de estados,
¿sí? S0, en este caso S1, S2. Ese es el conjunto de estados. Tenemos A y B, que es nuestro alfabeto. Sí, tenemos una función de transición, tenemos un estado inicial y tenemos un conjunto de estados aceptadores. Perfecto. Yo tengo este sería el finito no determinista, ¿sí? Este es el que me dan. Y me definen las transiciones de la siguiente manera, ¿sí? Tengo una tablita, ¿sí? Donde me dice estado actual, ¿sí? Y si yo leo una A, ¿dónde voy? Y si no, ¿dónde voy? ¿Sí? Es ni más ni menos que eso, así se lee la tabla. Es decir, esta flechita de acá indica que el estado inicial es el S0, ¿sí? Obviamente está también delimitado acá, está delimitado formalmente en la quintupla, pero bueno, también te lo marca la tabla. El estado inicial es S0, ¿sí? ¿Qué sucede si en S0 yo leo una A? Bueno, me voy a S0, S1. Ustedes también podrían ir haciéndose el grafo al lado. Sí, depende de lo que ustedes quieran. Si están en S0, si leo una A, ¿dónde me voy? Bueno, dijimos, me voy a S0, A, y también con una A me voy a S1. Entonces podrían ir graficándolo, depende de lo que les queda más cómodo. En este caso, para hacer la transición de un autómata al otro, solo viendo la tabla les va a alcanzar. Entonces, S2, ¿sí? Desde S1, si leo Ah, una ya A, me está, voy a S0. con la tabla de cáncer nomás. Cabo, me había perdido la parte del grafo, por eso. Venga, a ver, vamos por partes. Claro, por lo que estás explicando con lo que pide el 21, con la tabla de cáncer nomás. Claro, pero vamos por partes. Vos tenés que pasar de este autómata a este autómata. Pero yo el gráfico acá al lado no estoy pasando, ojo. Yo Ah, simplemente, no, entonces había entendido bien. No, está bien, está bien. Sí, sí, está bien. simplemente estoy representando esta tabla, o sea, simplemente lo estoy representando gráficamente lo que me piden que pase nada más. Eso es otra forma. Y esto que están con una estrellita acá, con esta estrellita acá son los estados aceptadores. En este caso, si estoy en el estado S2 y en una A me voy a S1, si en una B me voy a S0, S1. Este grafo que está acá, ¿sí? Esta representación, como yo lo puedo representar, ¿sí? Lo puedo representar formalmente, pasar el gráfico si a mí se me es más intuitivo verlo, nada más que eso. Pero en este caso, nosotros. Bueno, ahora la pregunta que nos hacemos ¿sí? Es ¿cómo debe ser? Es la pregunta más simple que nos surge, obviamente. ¿Cómo debe ser el autómata finito determinista? ¿No? Esa es como la pregunta que tenemos que hacernos ahora. Es decir, yo tengo, te pregunto ahora, si yo tengo que pasar un autómata finito determinista, perfecto. Ahora digo, ¿cómo debe ser ese autómata finito determinista? Y acá hay un par de preguntas, si se quiere, que empiezan a surgir. ¿Sí? Este autómata finito determinista, que yo le puedo llamar D, va a ser claramente otra, ¿sí? Con la diferencia que el conjunto de estados al cual yo voy a llamar SD aplicar, ¿sí? Tiene otro conjunto de estados y tiene el mismo alfabeto de entrada, ¿sí? El alfabeto de entrada del no determinista era B, este es el caso, ¿sí? Tiene otra función de transición, por eso le voy a llamar D acá, ¿sí? Recuerden que el otro era otra quintupla que la tengo acá arriba, que les muestro, ¿sí? Entonces yo esa quintupla, ¿sí? Que está ahí arriba, empiezo a definir el nuevo determinista. Bueno, el conjunto de estados va a cambiar, ahora vamos a ver cómo, por eso le llamo SD. El alfabeto es el mismo, ¿sí? Los dos tienen como alfabeto AB. Bueno, la transición va a cambiar, ahora vamos a ver cómo. El estado inicial cambia, ¿sí? Y van a ver que cambia en el sentido de que lo nombro de otra manera. Ahora el estado inicial deja de ser S0 para ser el conjunto con el estado S0. El conjunto de estados aceptadores también va a cambiar, ¿sí?
Ahora cuando les explique SD van a entender por qué surge esto de acá. Bueno, ahora, si quieren, vamos a empezar a responder pregunta por pregunta. ¿Sí? ¿Qué es SD? Bueno, SD es el conjunto de estados de mi autómata, ¿sí? Si nosotros lo vemos en forma de gráfico, es el conjunto de estados. En este caso falta S2, no importa. Es el conjunto de estados que pertenecen a mi autómata. Bueno, entonces, ¿cómo represento yo SD, el conjunto de estados de este autómata finito determinista? Es como la pregunta que me toca hacer. Bueno, en este caso, SD va a ser, o sea, la cantidad de elementos de SD va a ser de 2 a la S, que va a ser el conjunto de partes, y eso viene de relaciones, conjunto de partes de S, que sería partes de S. ¿Sí? Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Si el autómata no determinista, que yo lo quiero hacer determinista, tiene 3 estados, ¿sí? S1, S2, ¿sí? El nuevo autómata determinista va a ser igual 2 a la 3 estados, que va a ser 8, ¿sí? Bueno, y la pregunta que ustedes deben hacer, entonces, bueno, está bien, son 8 estados, pero ¿cuáles son esos estados? Bueno, son ni más ni menos que toda la combinación de estados posibles, ¿sí? ¿Qué quiero decir con la combinación de estados posibles? Bueno, es hacer el conjunto de partes sobre ese conjunto, simplemente. Siempre el vacío pertenece, ¿sí?, al conjunto de partes. Voy a tener un conjunto con S0 solamente, un conjunto con S1, un conjunto con S2, ¿sí? Después voy a tener un conjunto que tiene S0, S1, ¿sí? S0, S1. Voy a tener otro conjunto que tiene S0, S2. Voy a tener otro conjunto que tiene S1, S2. ¿Sí? Y voy a tener por último un conjunto que los contiene a los 3. ¿Sí? Si nosotros después contamos, por eso yo hice esta cuenta acá, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Ahora, por lo menos ya definimos una pregunta, que es, recuerden siempre lo que estamos haciendo. Me dieron un autómata finito no determinista, me dieron toda la definición formal. Me dicen que pasa un autómata finito determinista. ¿Sí? Eso es lo que yo tengo que hacer. Entonces, bueno, empecé a definir mi autómata determinista. Bueno, ¿cómo lo empecé a definir? Como la quintupla. Bueno, lo primero que te definí es el conjunto de estados. Yo les dije en este caso, pero se los digo obviamente porque está en la definición formal, ¿sí?, de que el conjunto de estados que tiene este nuevo autómata determinista, ¿sí?, que se acopla al no determinista, o que es equivalente, mejor dicho, es de 2 elevado a la s, siendo S la cantidad de elementos que tenía el conjunto anterior. En este caso va a ser 3, ¿sí?, porque tenía solo 3 elementos, van a ser 8, y de descompongo todo. ¿Sí? Hallo el conjunto de partes. Perfecto. Después nos podríamos preguntar, antes de ir a la función de transición, que es lo que nos queda definir, es decir, vamos a definir obviamente la nueva tabla de este. Vamos a definirla ahora entonces. ¿Sí? Una vez que yo definí los estados, ¿qué tengo que hacer ahora? Claramente. Bueno, otra de las cosas que debo definir es la función de transición. ¿Sí? Recuerden que esto ya está definido, es lo mismo. ¿Sí? Esto lo comparten. Esto ya lo definí, ahora me falta definir la función de transición. Bueno, ¿cómo defino esa función de transición? Bueno, esa función de transición, lambda sería A, B por este lado, ¿sí? Y ahora, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que mi nuevo autómata, ¿sí?, tiene muchos más estados que el autómata anterior. ¿Sí? Entonces, si la tabla anterior se componía simplemente por 3 estados, porque recuerden que la función de transición, ¿qué te dice? Dice, bueno, si yo estoy en el estado S0 y leo la letra A, me voy al estado S0, S1, en este caso no determinista, o a un estado. Si estoy en S0, leo una B, me voy a otro estado. Bueno, ahora tengo que hacerlo para todo el conjunto de estados, ¿sí? Comenzando por vacío. El vacío es simplemente una notación formal, ¿no? Lo agregamos, pero de vacío me voy a vacío. Eso lo agregan y lo dejan así. Pero bueno, empezamos del primer, ¿sí?, del primer estado, que ahora el primer estado es S0, ¿sí? Pero no es S0 solo, sino que es el conjunto con solo S0.
¿sí? Ese es el primer estado perteneciente al autómata. Y lo que ustedes tienen que hacer es, de alguna manera, la clave está en saber que cuando tomamos la... Bueno, vamos a hacerlo por parte. Vamos por parte. Yo estoy en S0. Entonces lo que es, bueno, yo estando de S0, ¿a dónde voy con una A? Bueno, claramente voy a S0 y S1, ¿sí? Entonces esos son dos elementos en los cuales yo los debo agregar, ¿sí? Bueno, y si leo una B, ¿a dónde voy? Bueno, si leo una B voy a S2. Franco, te interrumpo un cachito para hacerte una consulta. Aprovecho. ¿Vale? ¿Qué sucedería si en la función de transición original, desde el estado de S0, al leer una B no hubiese nada, fuera un vacío? ¿Qué se pone? ¿Vacío ahí? En la nueva Sí, función de transición. sí, de hecho, me parece que si no está definido más que un vacío, creo que hay un guioncito. Les puede pasar, tipo que no es definido. Pero sí, no sé si vacío, Pregunto. pero puede caer en guión. ¿Por qué? Ok. No, preguntaba porque ayer le hice esa pregunta a Ana en el foro, porque Sí. a mí me quedaba la duda de si queda el autómata incompleto, se puede considerar como determinista igual. Ella me decía que en realidad por definición tendría que quedar completo. Entonces después mi pregunta era cómo completarlo. O Bueno, sea, sí, en realidad lo que creo que te dice Ana, te responde Ana en base a tu pregunta, es que de alguna manera la tabla que te van a dar va a estar completa, ¿sí? Eso es lo que te quiere decir Ana, es decir, que no se te va a dar nunca el caso de que vos de acá a una vez no vayas a ningún lado. Como que va a estar completo para todas las transiciones, entonces siempre tu autómata en base a una entrada, ¿sí? Posible, se va a disparar para alguno de los lados. Entonces, si vos lo terminás transformando, te termina quedando completo. Me parece que está relacionado con eso. Pero bueno, no leí bien la pregunta. bien, ¿Mm? No te quiero ok. por ahí confundir más de última Eranes, porque igual para los ejercicios que tiene que hacer no los va a confundir. Supongo que no hay ningún ejercicio que los puede confundir de esa manera, o me equivoco. No, en el práctico no. Por eso, pero entregables tampoco, ¿no? En realidad uno de los entregables sí, tiene exactamente eso. A uno de los símbolos va a un conjunto. Eh, O sea, o sea, esta misma tabla, vamos a ver si te entiendo mejor. O sea, esta misma tabla, nada más que, por ejemplo, acá tiene un vacío. no, en realidad no es un vacío, sino que es llave, llave, digamos. Claro, como que no va a ningún Claro, lado. no tiene elementos el conjunto, eso es lo que yo interpreto. Está bien. ¿Pero qué es? ¿Es un ejercicio de autómata no determinista, determinista también? Sí. Ah, sí, es ese. Ok. Y a ver, repetime tu pregunta, entonces, perdón, ahora sí te estoy entendiendo mejor. No, básicamente mi pregunta era cómo manejar eso, cuando tenemos así que uno de los símbolos te lleva a un conjunto vacío. Porque va a seguir quedando incompleto siempre. O sea, Y, cuando yo agarre y grafique a mi autómata, por ejemplo, ahí en ese cero, si hacemos de cuenta que el elemento B no, vos hagas el grafo, te va a quedar que el estado de ese cero para B no. Después habló en la respuesta de ponerle un nombre al estado. Entonces yo digo, bueno, se podría hacer un nodo que representa el conjunto vacío. ok, Entonces después ok. del estado de sacar una flechita y que vaya Bueno, sí, a ese sí. estado. O sea, lo que podría, claro, ahora entiendo. Lo que podrías hacer es que si vos, por ejemplo, tenés un autómata que te define su tabla de transición y uno o varios estados sobre una entrada no hacen nada, es decir, no hacen nada, por ahí se representa de la manera que está representado en el práctico, es decir, yo estoy en el estado, ponele SX, ¿sí? Leo una B y te aparece así, de alguna manera no está definido para la B. Lo que creo que te quiere decir Ana, ¿sí? Es que vos lo que podrías hacer es que para la B lo mandes a un estado que sea, no sé,
SR, de S de rechazador, ¿sí? Entonces vos, este estado SR, ¿sí? Lo que haces es que cuando lea esa transición puede ir a ese estado, parece. Creo que quiere explicar algo por el estilo. Sí, sí, yo entendí exactamente eso, como ponerle una etiqueta a un estado que va a ser el estado vacío, básicamente. Sí, sí. Bueno, yo igual, por las dudas, preguntáselo a ella, porque total tienen tiempo para, creo, entregan el martes a las 23:59 y el viernes tienen con ella. Preguntáselo Sí. bien con ella, por favor, porque no te quiero, por ahí, de leerla, escuchar la pregunta así todo, y no te quiero confundir. Pero tengo entendido que lo que ella pretende es hacer algo por el estilo, así que lo llevas encaminado, pero por las dudas preguntáselo, ¿vale? Bueno, dale, dale. Muchas gracias. No, no hay por qué. Bueno, seguimos, así vemos por ahí los casos que son más excepcionales a la hora de pasarlo, ¿sí? Bueno, decíamos, yo de S0 de alguna manera lo tengo definido de esta manera, con una S0S1, con una B me voy a S2, ¿sí? Los marco los dos así. Desde S1, bueno, con una A me voy a S0, ¿sí? Con una B me voy a S1. Bueno, ahora desde S2, ¿sí? Con una A S1, ¿sí? Y con una B me voy a S0S1, ¿sí? Bueno, hasta el momento, si se quiere, viene más fácil. El tema es ahora, esto ya lo respondí, cuando yo tomo dos estados ya, ¿sí? Es decir, desde S0, S1, ahora la pregunta es, ¿a dónde me voy? ¿Sí? Con una... Bueno, lo que tienen que hacer en estos casos es, de alguna manera, ya es como que, como yo ya respondí estos tres primeros, ¿sí? Ya los tengo acá. Entonces yo digo, de S0, ¿a dónde me iba? S0, S1. Es como que puedo abrir llavecita, me voy a S0 y a S1. Y desde S1, ¿a dónde me iba? Bueno, de S1 me voy a S0. Como ya lo tengo contenido, listo, puedo cerrar el conjunto, ¿sí? Ahora me paro en S1, ¿sí? Desde S1, con una... perdón. Ahora, pero con una B, ¿a dónde me voy? A S2. Si quiere, abro conjunto, pongo S2. Bueno, y desde S1 con una B, ¿dónde me iba? Bueno, me voy a S1 y agrego el conjunto S1 también acá. ¿Sí? Me voy explicando lo que quiero decir, Bruno, porque este por ahí es el detalle, si se quiere, más Sí, sí, tramposo. sí, entendí perfecto, ya Ah, entendí la bueno, metodología. listo. Esa es la idea. O sea, la clave está en saber que cuando tenemos la transición por ejemplo, un estado como este, ¿sí? Vamos de A y B a todos los estados posibles de que se puede llegar de S0 a S1. ¿Sí? Eso es lo que decimos. Entonces, en A y B ponemos todos los estados posibles que se pueden llegar desde ambos. Entonces acá faltaría completarlo. Y por último, obviamente, tienen S0, S1, S2. Claro, Y bueno, excelente. obviamente completás con todos los estados posibles que se puede ir de los tres. ¿Sí? Para A y para B. ¿Sí? Entonces, Sí, sí, sí. intentando, simplemente. O sea, simplemente. Para que me falta algo. Yo dije que teníamos un conjunto de estados nuevos, que le llamé SD, ¿sí? Ese es su D definiendo de esta manera, perfecto, dijimos, bueno, muy bien. Dije que el alfabeto era el mismo, definí la función de transición, que la definí de esta manera, como dijimos recién, perfecto. El estado inicial, ahora supongo que entienden mejor por qué le puse llaves S0, ¿sí? Porque es lo que representa S0 ahora, que está representado por, si se quiere, el conjunto con S0 adentro. Y el conjunto de estados aceptadores, ¿sí? Que yo le llamo F sub D, ¿sí? Va a ser, va a ser el conjunto de estados aceptadores? Tengan en cuenta que el conjunto de estados aceptadores del ejercicio anterior, es decir, era solo S2, ¿sí? Entonces, lo que ahora tengo que hacer es, en mi conjunto de estados aceptadores, tengo que incluir a todos esos conjuntos que tengan S2, ¿sí? ¿Cuáles son todos los conjuntos aquellos que tienen S2? Bueno, ni más ni menos, obviamente, que S2, seguro, ¿sí? Porque ya contiene S2. Pero ¿quién más tiene S2? Bueno, S0, S2, ¿sí? S1, S2, y por último, S0, S1,
S2, ¿sí? Es bastante directo, ¿sí? Como este era el estado aceptador en mi autómata no determinista, de alguna manera hay una relación totalmente directa con el conjunto de estados aceptadores nuevos. Es todo aquello que tiene S2. Obviamente, si hubiera más de un estado aceptador, y por ejemplo no solo fuera S2, sino S2 y S1, bueno, también tendría que agregar acá todos los ¿cómo se llama? Todos los conjuntos que contengan S1. Y ahora sí puedo dar por terminado, ¿sí? Y puedo dar por hecho de que mi nuevo autómata finito reconocedor determinista es esta quintupla de acá, todas estas propiedades. Franco, ¿Sí? Sí. ¿cómo estás? Mira, te explico un poco lo que pasó con Cecilia, porque ella había explicado este ejercicio. Vale. Ella nunca mencionó esta cuestión del conjunto de partes. Es nuevo. Lo que hizo fue copiar la tabla original en la nueva tabla, los conjuntos que tienen más de un estado y trabajar solamente con esos. O sea, en este caso hay uno solo, que es ese que está ahí, el que vos partís del inicial y vas a, mediante A, Sí. vas a S0, S1. Luego lo tomás a este, ese va a ser un nuevo estado, por sí mismo. Claro, o sea, te define S0, S1 como un nuevo estado. Decís, bien. Claro. Y en definitiva le terminan quedando 5 estados a ella. Y eso así está constituida la tabla, nada más. Ok, o sea, lo que me estás diciendo es que ella, por ejemplo, no consideró nunca el S0, S1, S2, ¿verdad? Por ejemplo. Por ejemplo, eso nunca lo tuve en cuenta. ¿Y qué más no consideró? Por ejemplo, el vacío tampoco. El vacío tampoco, claro. El vacío tampoco. Y El otro que consideró es S2, S1, o bueno, S1, S2. sí, los que no aparecen en la tabla. Bueno, puede que sea otra manera de hacerlo, porque en definitiva lo que yo termino haciendo de la manera en que lo hago es, o sea, equivalencia entre estos dos autómatas, pero posiblemente me estén quedando más estados, ¿sí? No que esté mal, repito, pero me están quedando más estados de los que le están quedando a ella, claramente, porque es como que ella está haciendo la transición, el pasaje de un autómata a otro en base a las transiciones, ¿sí? Porque ella se fija en la tabla de transiciones y dice, bueno, lo hago en base a mis transiciones. En mi caso, ¿sí? Déjenme ir a la teoría por las dudas, o si alguien, chicos, quiere comentar algo de la teoría y dice, che, no, yo en la teoría lo voy a decir, lo podemos ver. Ahora estoy yendo a la teoría para no confundirlos. Lo que pasa es que la forma que lo hiciste vos, digamos, tiene un fundamento teórico, la cuestión del conjunto de partes. Ella lo hizo, me parece que de una forma más pragmática. Lo importante es saber si es válido cualquiera de las dos formas. Claro, no, está bien. Es que es lo que te quiero intentar responder para no confundirlo. Porque me imagino que como es un punto que les aparece en el, ¿cómo se llama? Les aparece en el, ay Dios, les aparecen los entregales, me imagino que sí, obviamente a ustedes les surge la duda. Vamos por partes. Hay un ejemplo, minimización. Bueno, hay un ejemplo que hace Ana en la diapositiva 50, chicos, si quieren ir a verlo. Bueno, por lo que veo un poco en la diapositiva 50, chicos,
Ana es lo mismo que hago yo. Si pueden ir ahí, porfa, no les puedo compartir porque estoy del celo. Voy a mirarlos a los ojos. Para que la diapositiva 50 ven algo parecido. ¿Sí? De hecho, toma le pone más o menos los mismos nombres teóricos que yo, es decir, S sub D, transición sub D, F sub D, y toma el conjunto de partes. ¿Sí? En definitiva, porque tiene un autómata no determinista con dos estados, y el conjunto de partes es vacío, C0, C1, C0, C1, y define el conjunto de estados aceptadores de la misma manera. Si quieren, pregúntenlo. Yo les recomiendo que lo hagan de esta manera, porque también es la manera que aparece acá en las diapositivas. Es decir, que agreguen todos los estados posibles. ¿Sí? Es decir, que hagan el conjunto de partes, al igual que lo hicimos recién, y que vayan estado por estado fijando las transiciones. Pero bueno, es una buena pregunta, Javier. O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Que lo que yo creo que hizo Ceci es directamente pasó de un autómata a otro, ¿sí? Y lo hizo, si se quiere, más lógicamente. Obviamente, donde tengo definidas las transiciones, en vez de irme a dos estados, me voy a lo que representan esos dos estados. Y para mi autómata no determinista es un nuevo estado compuesto por esos dos. Pero yo creo que lo que mejor, creo que formalmente quedaría mejor era y poner todos los estados, ¿sí? Sacar el conjunto D, ¿sí? Que es S sub D en ese caso, y hacer la tabla de transiciones para todos. Que no les va a variar mucho más, son dos o más. ¿Sí, chicos? Sí, sí. Pero bueno, buena pregunta. Supongo que sí, que ella también, pero bueno, por ahí ustedes que les piden ese ejercicio entre... Si quieren, también pueden publicar una de otro y les da otro punto de vista, pero yo iría por la forma más formal. El del entregable lo hice como, o sea, siguiendo el modelo de Cecilia. Y bueno, ahora hay que volver a hacerlo, hay que agregarle lo que le falta. Grafo y todo lo había hecho. Te entiendo. Por eso me quedé medio también dudando, porque si hay varios que lo hicieron, pero no sé si lo cambien. ¿Por qué no pregunten de última mejor? ¿Sí? Total, de última pregunta a vos, Javier, poné la pregunta, y no sé cómo puedes formular la pregunta de la mejor manera posible, y para que te digan si haces el otro, o para que no pierdas el tiempo. Si lo haces de la manera que yo lo expliqué recién, va a estar bien porque es la que está ahí. Pero capaz que la otra también se la considera bien. Por eso no sé si, no te quiero hacer trabajar al Pepe, digamos. Cualquier cosa, mandás una pregunta y yo dejo que la responda otro, ¿vale? Sí, no, igual no hay drama, no es tampoco wow que trabajo, ¿no? Sí, es agregarle algunas cositas más nada más. Yo, por ejemplo, tengo dudas más graves y más críticas en otros temas de entrega, pero bueno. Bueno. Ese comodín de preguntar en el foro, prefiero quemarlo para justamente. Bueno, entonces agregalo, dale. Sí, agregalo y ya te vas a quedar tranquilo. Dale, sí. Pues me vuelvo. Bueno, ¿me escuchó? ¿Plantea la duda? Sí, obvio, perdón. En el último punto del TP, minimización de autómatas. A ver si puedes ir haciendo alguno así, porque me parece que es más útil ver a alguien haciendo uno que intentar entender. Bueno, dame un segundito que acá tengo uno que se los puedo hacer de acá, dale, si lo entendemos entre todos, no hay problema. Uno que lo encuentro.
Ya estoy, chicos. Espérenme que encuentro bien si es la hoja que les quiero mostrar también. De hecho, yo había hecho. En su momento, me acuerdo que estaba yo antes, me había de manera bastante copada de, digamos, de hacerlo lo más algorítmicamente posible, esta minimización, y que sea más fácil de entender. A ver si la recuerdo bien, si las puedo explicar. Pero bueno, vamos a la hoja. Se ve de costado la hoja. Sí, ya lo sé. La verdad que sí, lo que pasa es que no sé cuál es la mejor manera de ponerlo, de tal forma que, a ver, dame un segundo. Porque sí, me imagino que es un poco. Vamos por parte, a ver, díganme ahora. Eso también es cosa del celo, se mueve. Ahí puede ser que se vea. Se ve de costado, pero igual no te preocupes. ¿Seguro? Sí, se hace una captura y después lo giro yo. Bueno, dale, perdón por hacerles hacer doble trabajo. O sea, tuve un par de inconvenientes y me está agarrando ahora que no estoy en mi lugar de trabajo, entonces tuve que cambiar las condiciones. Y me tuve que adaptar. Por hoy, la próxima semana bueno, ya la próxima ya estoy con la pizarra y todo. Pero bueno, en definitiva, el proceso de minimización de autómatas, chicos, es un proceso que nos permite encontrar para un autómata M, ¿sí? Un autómata finito que llamamos M' con las siguientes propiedades. ¿Sí? Esa es un poco la definición formal. Se los leo y ahora lo hacemos. Si M y M' comienzan por sus estados iniciales, producirán las mismas salidas para las mismas entradas. ¿Sí? Y de ser posible, M' tendrá menos estados que M. ¿Sí? Esas son como la definición. ¿Qué te está queriendo decir? Que ni más ni menos. El autómata finito minimizado, que yo le llamo M', va a ser equivalente que M, y muy probablemente, no sé si hablar de probabilidad, pero va a tener como máximo los mismos estados que M. ¿Sí? Puede tener menos, porque de ahí viene el proceso de minimización, ¿sí? Lo que yo termino haciendo es, si se quiere, achicando la cantidad de estados o intentando minimizar al máximo la cantidad de estados del autómata. ¿Sí? Esa por ahí es la mejor manera de decirlo. ¿Sí? El proceso de minimización consta de algunos pasos. ¿Sí? El primer paso, ¿sí?, es lo que se llama remover estados inalcanzables. Remover estados inalcanzables. ¿Se entiende lo que significa remover estados inalcanzables? Si es que existen, obviamente, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un autómata que me dan de esta manera, ponele, pues uno acá, S2 acá, y ponele, imagínense que tengo un S3 acá, y se me da si se quiere, esta ocasión, que se me queda esto de esta manera. Bueno, lo que quiere decir remover los estados inalcanzables es eliminar aquellos estados de que a partir del estado S0 no me llevan a ningún lado. ¿Sí? ¿Cómo, si se quiere, remuevo esos estados? Bueno, mirando la tabla de transiciones. ¿Sí? Yo puedo mirar la tabla de transiciones, podemos ver, por ejemplo, si se quiere, pongamos el M1, ya que estamos, a ver si hay algún estado inalcanzable. La tabla de M1, ¿sí?, que la pueden ver directamente del práctico, ¿sí?, tiene un estado actual, por un lado,
tiene un 0 y un 1, ¿sí? Si estoy, dice, si estoy en ese 0, con un 0 me voy a con un 1 me voy a ese 1. Entonces yo ya veo que del estado inicial ese 0, yo ya llego a ese 2 y ese 1. ¿Sí? Eso ya lo puedo representar de esa manera, es decir, que si yo voy al estado inalcanzable, yo ya veo que ese 0 yo ya llego, porque es el estado inicial. ¿Sí? Bueno, a ese 2 ya llego también, porque puedo llegar a partir de acá, y a ese 1 también ya llego. ¿Sí? Ahora, bueno, de alguna manera empiezo a seguir moviendo E. Desde ese 1, que es un estado que yo ya llegué, digamos, con un 0, ¿dónde voy? A ese 2. Y con un 1, ¿dónde voy? A ese 0. Bueno, no descubrí más nada nuevo. Con ese 2, ¿sí? Que es un ya pude llegar, ¿sí? Con un 0, ¿dónde voy? A ese 4, ¿sí? Entonces, ese 4 ya es otro estado que yo puedo alcanzar, ¿sí? Y con un 1, ¿dónde voy? Me voy a ese 3, ¿sí? Siendo ese 3 el último estado que ya puedo alcanzar. Entonces, de alguna manera, lo que yo hago, ¿sí? Es demostrar que todos los estados son alcanzables. Si yo tuviera un caso, por ejemplo, que ese 3 se da de esta manera, es decir, si yo empiezo a ver la tabla y a este estado no llego a partir del estado C0, bueno, lo que hago es eliminarlo. Eso se llama remover los estados inalcanzables, ¿sí? Y continúo con una tabla sin el estado, pongámosle que si yo hubiera tenido ese 3, bueno, ese 3 lo elimino, ¿sí? Ese es el primer punto a resolver cuando hago minimización. ¿Sí? ¿Se entendió esa parte? Chicos, así sigo con... Sí, se entiende. Bueno, excelente. Bueno, el punto número 2, ¿sí? Si seguimos, ¿sí? Es bastante procedural, como muchas cosas de este práctico, porque recuerden que son mucho formalismo de cómo pasar de una cosa a la otra, ¿sí? En este caso estoy minimizando un autómata. Dice, en el punto dice, los estados de M, ¿sí? Pueden y son particionados en clases de equivalencia, tales que, es decir, hay dos maneras de hacerlo. De alguna manera, vamos a esta parte, si yo tengo el ejercicio M1, ¿sí? Donde tengo, por ejemplo, un conjunto de estados aceptadores, ¿sí? Acá, bueno, podría haber seguido la tabla, no importa, ahora la sigo. S2 y S3, es decir, S0, S1 y S3 son aceptadores, y S2 y S4 no, ¿sí? Lo que yo hago en el punto número 2 es particionar estos estados, ¿sí? Es decir, S0, S1 y S3 pertenecen a este lado de la equivalencia, y S2 y S4 a este lado. Y luego, ¿sí? Lo que empezamos a hacer es resolver iterativamente, ¿sí? Hasta que yo no puedo desglosar más, ¿sí? Eso es lo que empiezo a hacer. Yo resuelvo iterativamente de esta manera hasta que yo no puedo resolver más nada, ¿sí? Y termino quedando que, bueno, mi punto final al que llegué no se puede desglosar más, y termino diciendo que, por eso dice que la iteración K, ¿sí? Que sería esta, termina siendo igual a la iteración K más 1, ¿sí? Y ahora la vamos a ver con un ejercicio, no se preocupen. ¿Sí? Miren, vamos a minimizar el siguiente autómata. Déjenme que saco trabajo. Una pregunta antes. Sí. ¿Con qué criterio armaste esas equivalencias? Esta equivalencia es digamos, la equivalencia inicial, la armé separando lo que son estados aceptadores, ¿sí? De estados no aceptadores. ¿Sí? Ahora lo vamos a hacer con un punto formal, ejercicio formal, y lo vas a ver más claro. Supónganse que yo tengo, ¿sí? Una función de transición, que la voy a marcar acá, voy a hacerlo lo más rápido que pueda. ¿Sí? Yo tengo una función de transición
¿sí? Y tengo estado inicial S0, ¿sí? Que si leo un 0 me voy a S1, si leo S3, después tengo S1, ¿sí? Tengo un S1 que es estado aceptador, y me voy a S4, S2, S4, S2, y después tengo S2, ¿sí? Me voy a S4, S1. Perdónenme, me lo estoy diciendo para mí, si no me equivoco, S3, S2, S3, 3, S2, S3, después tengo S4, S5, S5, ¿sí? Después tengo S5, tengo S6, S3, 6, S3, y después tengo S6, S3, S2. Bueno, acá lo que ustedes tienen que hacer, siempre al principio, bueno, los estados aceptadores son S1 y S5, ¿sí? Y este es mi estado inicial. Recuerden, yo les dije, lo primero que deben hacer es fijarse que todos los estados son alcanzables. Ahora me van a tener que creer, como que yo ya lo chequeé, y créanme, y vamos a ver el punto de las iteraciones, que por ahí es un poco más confuso, ¿sí? Entonces, recuerden, es iteración en, bueno, la iteración tanto. En la iteración 0, lo que se le suele poner equivalencia, ¿sí? Voy a hacer la misma división que la hice recién, ¿sí? Tengo estados aceptadores por un lado, ¿sí? En mi caso son S1, S5, ¿sí? Y por el otro lado tengo lo que son estados no aceptadores, que son 0, S2, S3, S4 y S6. Bueno, por ahí primer detalle a aclarar en este caso. Recuerden, yo acá tengo lo que sería, ¿cómo se llama? Yo tengo lo que son aceptadores y no aceptadores. En el caso de tener un autómata de mili, quiero minimizar, se puede dividir según lo que emitan. Si emiten un 0 o emiten un 1, es otra forma de clasificarlos. No sé si todas las autómatas que se le da, bueno, igualmente en este caso son todos aceptadores, pero bueno, se podría hacer la división según lo que emiten. Ahora, bueno, nos concentramos en esto. Tenemos estados aceptadores y estados no aceptadores, ¿sí? Entonces, lo que ustedes tienen que ver es empezar a analizar caso por caso, ver cómo se va dando esta división. Entonces, en el sentido que yo lo tengo dividido, lo empecé a hacer de esta manera. Vamos a hacerlo. Yo acá lo empecé a llamar como A, ¿sí? Y como B. Les puse estas letras yo al, ¿cómo se llama? A las equivalencias. Le pongo clase A o clase B. Entonces, voy acá abajo, ¿sí? Y empiezo a hacer una especie de gráfico, ¿sí? Bueno, estoy en S0, ¿sí? Empiezo de acá, ¿sí? Empiezo a dividir esa clase. Estoy en S0, digo, con un 0, ¿dónde me voy? Yo lo marcaba así. Bueno, con un 0, ¿sí? Desde ese 0 me voy a S1, ¿sí? Y S1, ¿dónde pertenece? Acá. Entonces me voy a... Ahora van a entender mejor por qué hago esto. ¿Y con un 1, dónde me voy? Bueno, con un 1, desde ese 0 me voy a C3. ¿Y ese 3 a dónde pertenece? A B. Perfecto. Ahora, perdón, desde ese 2, ¿sí? Sigo este camino de acá, ¿eh? Digo, desde ese 2, ¿a dónde me voy? Bueno, desde ese 0, desde ese 2 con un 0, voy chequeando la tabla, ¿no? Me voy a C4, ¿sí? Los bajo un poquito más para que lo vean mejor, por las dudas. Me voy a S4, ¿sí? Desde S2 con un C0 me voy a S4. Bueno, S4 ¿dónde está? En B. En B. Ahora, desde S2 con un 1, ¿dónde me voy? Bueno, de S2 con un 1 me voy a S1. ¿Y S1 en qué pertenece? Pertenece a la clase A. Yo llamé clase A acá, ¿no? Bueno, esto mismo lo hice para los 5 elementos que tengo acá, ¿sí? Entonces, ahora lo voy a copiar esto más rápido, porque si no voy a estar mucho explicando esto, pero es el procedimiento que estoy siguiendo, 0, 1, yo esto ya lo tengo hecho, así que queda así, pero la idea es que ustedes vayan entendiendo el procedimiento, de última me van digamos, avisando, pero van a ver que ahora van a entender mejor. 0 y 1, después tengo A,
A y con S5. Sí, tengo con 0 y 1 y tengo BB. Bueno, esto, digamos, lo que yo hago es en la equivalencia 0. Entonces, ¿qué sucede de alguna manera? ¿Qué pasa cuando yo defino la equivalencia 1, que es la equivalencia siguiente? ¿Sí? Es decir, en la equivalencia siguiente me fui de este lado, ¿sí? Y vi si todos se comportaban de la misma manera, entre comillas. Eso es un poco lo que hice. Bueno, ahora vamos a ver si todos se comportan. Digo, yo de ese 0 con un 0 me voy a la clase que yo definía como A, y con un 1 me voy a la clase que yo definía como B. ¿Sí? Ahora, ¿hay alguno de los que siguen, que están dentro de la misma clase, que se comportan de la misma manera? ¿Tengo A, B en alguno de estos? No, no tengo ninguno. ¿Sí? Entonces, a ese 0 ya lo tomo como una clase nueva. ¿Sí? ¿Qué sucede con ese 2? Bueno, ese 2, ¿qué hace? Con un 0 se va a B, con un 1 se va a A. ¿Sí? ¿Hay alguno que se comporte de la misma manera? No. ¿Sí? Entonces, ese 2 también está solo. Ahora, ¿qué sucede con ese 3? Bueno, con un C3, con un 0 me voy a 1, perdón, B, y con un 1 me voy a B. Bueno, ¿hay alguno que se comporte de la misma manera de los que faltan? Sí, el S5, yo lo tengo, S6, perdón. El S6, ¿sí? Entonces, S3 y S6 siguen en la misma clase, porque se están comportando de la misma manera, ¿sí? Y por último, S4, en este caso, va quedando solo, ¿sí? Ahora, lo que vuelvo a hacer de alguna manera es iterar sobre los elementos que me van quedando, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos que me van quedando? Bueno, de alguna manera los que van quedando agrupados, ¿sí? Ahora es donde yo, si quiero, voy a tomar el S1, S5, ¿sí? En su momento no lo tomé porque me iba a pegar los dos en el mismo, entonces lo voy a tomar ahora. Digo, bueno, desde S1, ¿sí? Digo, si yo ahora esto lo puedo renombrar como, supónganse que yo renombro todo, todo de nuevo. Le pongo A1, B1, C1, D1 y E1, ¿sí? Bueno, con un 0, ¿sí? S1, con un 0, ¿a dónde me voy yo? Con un 0 me voy a S4. ¿Y S4 dónde está? Lo veo acá, es S1, ¿sí? Le pongo E1. Con un 1. Bueno, y así empiezo a hacer lo mismo que vine haciendo con el anterior, ¿sí? Obviamente con mis nuevas clases, ¿sí? Eso es lo que termino haciendo. Por eso el algoritmo se empieza a dividir. En S1, con un 1, ¿a dónde me voy? A S2, ¿sí? Ese está, bueno, S2 pertenece a la clase S1. Perfecto, a C1. Hago lo mismo con S5. S5 con un 0, ¿sí? Leo un 0. ¿A dónde va S5? S5 con un 0 va a S6. ¿Y S6 cuál es? ¿Dónde está S6, S6, S6? Es de 1. Bueno, acá ya me puedo dar cuenta que estos dos, que prácticamente están en la misma clase, ¿sí? Se van a partir, se van a comportar de una manera distinta, ¿sí? Eso ya lo puedo dar ahora. Entonces, si quiero no quedar a los particiones, ¿sí? Entonces me termina quedando, bueno, ahora me van a quedar particionados. Pero también puedo ver ya S3 y S6, ¿sí? En base a esta misma partición, es decir, me palanto en S3, ¿sí? Con un 0. ¿S3 a dónde va? Bueno, con un 0, S3 va a S2, ¿sí? ¿Y S2 qué es S2? Si me fijo acá, S1. Perfecto. ¿Y con un 1 dónde va S3? Bueno, con un 1, S3 va a S3, que es la misma partición de, ¿sí? De 1. Ahora me fijo, S6 se comporta de la misma manera, vamos a fijarlo. S6 con un 0, ¿dónde va? Yo estoy en S6. Sí, y leo un 0, me voy a S3. ¿Y S3 dónde es? Es en D1, ¿sí? Ya se comportan distintos, ¿sí? Porque con un 0 este va a C1 y con un 0 este va a D1. Entonces, estos dos ya los voy a dividir. Entonces, en este caso, ¿sí? Equivalencia 2, ¿sí? Me termina quedando, ¿sí? Que todos los serían separados. S1, S5. Y por último, S0, S2, S3, cierro, S6, y por último, S4.
obviamente, si yo acá calculo la equivalencia K más 1, si para 2, si yo acá calculo la equivalencia 3, me van a quedar lo mismo, ¿sí? Me va a quedar lo mismo porque no puedo particionar más en este caso. Entonces, así es como me termina quedando. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de alguna manera lo que yo termino haciendo, en este caso me quedó igual, ¿sí? Me quedó igual el no minimizado que el minimizado, ¿sí? Ahora vamos a probar otro donde la minimización se nota y vos podés meter dos estados que se comportan de la misma manera. Lo que yo les quería mostrar es cómo yo, de alguna manera, terminé haciendo esta tablita de acá que me termina ayudando para encontrar la clase de cada uno. ¿Se entendió un poco la tabla que... Tabla, no sé cómo llamarlo, una especie de gráfico que utilizo para resolver el ejercicio? ¿Cómo voy iteración por iteración? La primera parte de ese razonamiento, cuando agarrás los elementos del grupo B, por así decir, del conjunto B. Sí, te escucho medio raro, no sé si son todos o soy yo que te estoy escuchando. ¿Me escuchas ahora? Un poco mejor, sí. Sí, seguramente soy yo porque tengo problemas de conexión. Bueno. La primera parte del razonamiento, cuando agarrás los estados del conjunto B, Sí. te vas fijando específicamente, a ver, lo que quiero saber es cómo van haciendo la comparación, qué es lo que te importa a vos, que las cosas que van quedando, los estados que van quedando iguales, o, bueno, no sé cómo explicarlo. Está bien que tengas esa duda. Vamos a hacer otro rápido. Está bien, porque es bastante a veces complicado de entender cómo es el procedimiento, y vos decís, bueno, veo otro, está bien, su procedimiento lo entiendo, pero cuando uno lo tiene que hacer, ya son otro ejercicio que resuelvo. Tengo S0 como estado inicial, voy a S1, 1, ¿sí? S1, S2, S2, S1, S2, S2, S3, S0, S0, S3, S1, S1, y S4, S4, S1. Bueno, en este ejercicio, ¿sí? Si nosotros analizamos, recuerden que yo lo que les dije, no nos perdamos del procedimiento general, lo primero que yo tenía que hacer es descubrir si había estados inalcanzables, ¿sí? Entonces yo podría decir, bueno, empiezo por el estado S0, que es el estado inicial. Bueno, me voy a S1, obviamente S0 es alcanzable y S1. ¿De S1 dónde voy? A S2. Perfecto. ¿De S2 a dónde voy? A S3 y S0. S3. ¿Y de S3 dónde voy? A S1, S1. Ya los tengo todos. Este estado acá, en este caso, en este ejercicio, es inalcanzable, ¿sí? Entonces lo primero que hago es sacarlo, ¿sí? De mi minimización, obviamente. El estado inalcanzable lo remuevo. Entonces, perdón, también era estado aceptador. Entonces ahora empiezo a hacer lo que es más complicado, ¿sí? Definir la equivalencia. Bueno, tengo la equivalencia 0. Recuerdo, empiezo así. ¿Cómo divido? Bueno, por estados aceptadores, si no es como aceptadores tengo S0, S3, ¿sí? Y como no aceptadores tengo S1 y S2. Bueno, lo que podríamos hacer es algo parecido como nombrar A y B, ¿sí? Y podríamos plantearlo con todos, ¿sí? Empiezo de acá abajo, ¿sí? Vamos acá. S0, ¿sí? Si leo un 0 y si leo un 1, ¿dónde voy? Con ese 0, si leo un 0 me voy a S1, ¿sí? S1, ¿dónde está? S1 es B. Perfecto. Y si leo un 1, en ese 0 me voy a S1, que es B. Ahora, desde S3, ¿sí? Si leo un 0 y si leo un 1. En S3, si leo un 0, ¿dónde me voy? S3, si leo un 0, me voy a S1. Bueno, en este caso, justamente los dos se van a S1, S1, se comportan de la misma manera. Entonces, vamos a ver, lo quedan los dos en la misma clase B, ¿sí? Entonces, bueno, en esta iteración no los voy a doblar, ¿sí? Entonces, si se quiere, en esta misma iteración, yo voy viendo y digo, bueno, estos dos van a quedar iguales. Van a quedar iguales siempre, porque
justo se da que van S1, S1 los dos. Pero bueno, quedan igual. Entonces dice, bueno, ahora sigo, es como que estoy en esta iteración, ¿sí? Yo ya completé lo de abajo, pero estoy parado en esta iteración, y digo, bueno, me fijo en S1. Bueno, S1 con un 0, y con 1 ¿dónde va? Bueno, en S1, con un 0 me voy a S2, ¿sí? ¿Y S2 dónde está? Bueno, S2 está en B, ¿sí? Ese se ve que está ahí. Y con un 1, ¿sí? Desde S1 me voy a S2 también, justamente, es B. Bueno, pero ¿qué pasa en S2? En S2 con un 0 y con un 1, ¿dónde voy? Bueno, en S2 con un 0 me voy a S3. Pero ¿S3 dónde está? S3 ya está, ¿sí? Entonces, estos dos mismos elementos que ya estaban en una misma clase equivalencia, con el 0 se van a distinto lugar, acá, ya los puedo particionar, ¿sí? Entonces, bueno, dejo mi grafiquito este que me está ayudando, ¿no? Listo. La nueva clase es S1, S2. Y ahora, esta que sería la equivalencia 1, ¿sí? De acá, yo lo que debería hacer es hacer de nuevo lo que hice en el punto anterior. Esto lo hago yo, ¿sí? Espero que les ayude. Yo lo renombro A1, B1 y C1, ¿sí? Y lo que debería hacer es, ahora, como todos están particionados, ver si estos se comportan de la misma manera, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Estos justamente se van a compartir de la misma manera porque van a S1, 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 ¿sí? Entonces, en la equivalencia que sigue, ¿sí? La equivalencia 2, esto me va a quedar igual. Me va a quedar S3. Y acá me va a quedar igual. S1, S2. Entonces, como la equivalencia acá es igual a la equivalencia acá más 1, es donde yo dejo de desglosar, ¿sí? Y podría escribir como mi nuevo autómata minimizado, ¿sí? ¿Sí? Las transiciones de mi nuevo autómata minimizado, porque de alguna manera lo que yo hago es minimizar un autómata, ¿sí? Entonces veo si hay estados que se comportan de la misma manera. Entonces, este nuevo autómata minimizado, ¿sí? Que yo obtuve, ya tiene un estado menos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? De hecho tiene 2 estados menos, porque el otro tenía 5 estados, 1, 2, perdón, acá. A ver si lo ven, mejor no. Ahí está. Este tenía 1, 2, 3, 4, 5 estados, yo ya me fijé, lo chequeé, vi que un estado es inalcanzable, entonces ya tiene un estado menos, y vi que de los 4 estados que son alcanzables, hay 2 que se comportan de la misma manera. Entonces, cuando yo define mi nuevo autómata, estos estados los puedo llamar, no sé para ustedes, pero podrían llamarse A', B', C', ¿sí? Y mi nuevo autómata minimizado, que le vamos a llamar, no sé, autómata minimizado, va a ser igual. Bueno, ¿qué va a ser igual? Bueno, va a tener 3 estados ahora, que les puedo llamar A', B', C', o puede peso entre corchetes, no importa, pero va a tener 3 estados, ¿sí? Va a tener, hágame recordar, es una quintupla, no me quiero olvidar de nada. Bueno, define formalmente la quintupla, acá. Bueno, el alfabeto de entrada, ¿sí? El alfabeto de entrada en este caso también es AB, ¿sí? Perdón, 0, 1, perdón. A veces me acostumbro que siempre es AB y cosas. Va a tener una nueva función de transición, ¿estamos de acuerdo? No va a ser más esta función arriba, ¿sí? Sino que va a tener una nueva función de transición que yo la puedo definir ahora de la siguiente manera. Entonces, sí, mi nueva función de transición que pertenece a mi estado, que le llamo transición prima, ¿cómo se va a comportar? ¿Sí? Sabiendo que A' es S0, S3, ¿sí? De esta manera, entonces, pongámosle que yo acá lo llamo con los corchetes directamente, podría llamarlo A', C', para mostrarle las dos maneras, ¿no? S0, S3, bueno, con un 0 desde S0, S3, ¿a dónde me voy? Y de alguna manera ya lo tengo definido, ¿sí? En este caso yo dije que me voy las 2 veces a B, en este caso va a ser S1. Entonces yo puedo decir, este con un 0 se van a S1. Perfecto. Y con un 1, ¿dónde me voy? Bueno, también me voy a S1. ¿Sí? Porque así estaba definido, ¿no? Recuerdan, S0, S3, justo los dos se van a S1. Capaz que podría darse que este S1 no sea S1 y sea, en este caso, en vez de B' ser S1, B' podría ser de varios estados y también te quedan acá acumulados. Y bueno, y desde
con S1, S1 me voy a S2, 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 y desde S2, ahora sí cambia, me voy a S0, ¿sí? Y me voy a S0, S3 de acá, ¿sí? Pues recuerden que desde S2, yo a donde iba, si estoy en S2, ¿sí? Me terminaba yendo a S0, S3, ¿sí? Que era la que estaba. Así que de alguna manera, el nuevo autómata minimizado, ¿sí? Me queda como estado inicial S0, S3, ¿sí? Y como estado final y aceptador, me queda justamente S0, S3 también. Perdón. S0, S3. ¿Sí, chicos? ¿Se entendió? ¿Me expliqué un poquito mejor para este procedimiento? Sí, creo que le voy agarrando la mano. ¿Te puedo pedir que pongas un poquito si les hago la captura completa? Ah, sí, perdón. Ahí te lo acomodo. Ahora, si quieren, yo sé que soy medio repetido. Vemos uno, si quieren, rapidito de nuevo, para que les quede. Porque a mí ahí creo que se ve todo. Sí, lo último es la definición formal. Recuerden, como estamos minimizando el autómata, yo una vez que encuentro esa minimización, lo que hago es transcribirlo formalmente en el nuevo autómata. Si no hubiera minimización y me quedara todo, sería exactamente el mismo autómata. Por ejemplo, no quiero ser más repetitivo, pero vamos, nos falta mucho. Vamos un segundo. El mismo ejercicio es el que está, uno de los que está por acá. Si no ven que, por ejemplo, es uno más del práctico, puede ser rápido, como escribo la tabla. Tengo S0 estrella, 0, 1, por acá. Sí, tengo S2, S1, 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 tengo S2, S0. Pero que ya es que les quede claro y ya lo pueden hacer tranquilamente. Desde S3, sí, que también es estrella, tengo S2, S3, S2, S3 y de S4, S0, S1. Perfecto. Sí, este es el A del práctico. Sí, el 36A. Bueno, en este caso el 36A, ¿sí? Lo que yo veo como todos es si todos los estados son alcanzables. Bueno, no es el 0, siempre se está alcanzable porque es el primer estado. Bueno, S1 y S2 también, pues son las dos primeras transiciones. Bueno, desde S1 ¿dónde voy? A S2 y S0. Bueno, son lo mismo. De S2 ¿dónde voy? A S4, S3. S4, S3. Listo. Todos los estados son alcanzables. Bueno, ahora ¿qué hacemos? Que es un poco lo que veníamos haciendo antes. Dividimos, ¿sí? La equivalencia a 0. Vamos a la equivalencia a 0 y decimos, bueno, estados aceptadores por un lado y estados no aceptadores por el otro. Tengo S0, S1, S3. S0, S1, S3. Perfecto. Y tengo S2, S4. Bueno, recuerden, mi forma de hacerlo es yo nombro estos dos, si se quiere, conjunto de estados, y me empiezo a fijar por S0. Digo, bueno, a ver, ¿cómo se comporta S0? ¿Sí? ¿Cómo se comportan los que están acá adentro? Bueno, digo, S0, un 0 y un 1, ¿a dónde voy? S0, con un 0 me voy a S2, y S2 ¿dónde está? Es B. Perfecto. Y con un 1 me voy a S1. 0 y un 1. S1. Con un 0 se va a S2. ¿Y S2 dónde está? S2 es B. Perfecto. Y con un S1, con un S1, se va a S0. S0 dónde está? En A. B. Estos dos ya se comportan de la misma manera. Porque S1, S2, S3. A ver cómo se comporta S3. Con un 0 y con un 1. S3 con un 0 se va a S2. S2 justamente es B. Por ahora de esa manera. Y ese 3 con un 0 se va a C3, pero ese 3, ahí es donde ya notamos una diferencia, ¿sí? Ese 3 es B, ¿sí? Este de acá ya se comporta distinto que esos dos. Entonces, digamos, es como que voy transcribiendo la equivalencia siguiente, recuerdo. Pero ahora les voy a mostrar algo. La equivalencia 1 ya la puedo ir transcribiendo, es decir,
S0, S1 por ahora se comportan de la misma manera, y S3 ya se comporta de otra manera, ¿sí? Ahora cuando veo S2 y S4, ¿sí? Con un 0 y con un 1, lo que ustedes no se tienen que confundir es apoyarse en esta equivalencia, ¿no? Esa es la próxima equivalencia, yo la dejo anotada. Nos seguimos apoyando en esto que tenemos acá arriba, ¿sí? Porque es como si estuviera parado en la equivalencia 0, por ejemplo. Entonces, antes que S4 es S2, perdón. S2 con un 0, ¿a dónde voy? S2 con un 0 va a S4, y S4 ¿dónde está? Perfecto. Bueno, S2, que es acá, con un 1, ¿dónde va S3? Y S3, que es en este caso, es A. ¿Y S4 cómo se comporta? Ahora sí, veo S4, 0, 1, digo, S4. Con un 0 se va a S0. ¿Y S0 dónde está? Acá en A. Listo, ya le encontré una diferencia a ambos, ¿no? Para el 0 se comportan de la misma manera. Entonces, estos dos se van a separar nuevamente. Entonces van a quedar S2 y S4. ¿Sí? Ahora lo que ustedes deberían hacer en esta operación es, o lo que yo hago, que a mí me sirve es, los renombro a 1, 1, perdón, esto va separado, ¿sí? Yo lo escribí juntos recién, pero van separados de distinta manera. A1, B1, C1, D1, ¿sí? Y fijarse si S1, S0 y S1 ahora, en relación a esta nueva partición que vi, cómo se comporta. Hay dos opciones. O están separados, entonces si están separados ya te queda todo claro y te va a quedar el mismo autómata, o puede ser que se sigan comportando igual, entonces la minimización será que estos dos estados se comportan de la misma manera. ¿Sí? Entonces te va a quedar la equivalencia 1 igual a la equivalencia siguiente, y por lo tanto el autómata ya está minimizado. ¿Sí, chicos? ¿Me escuchan, no? Sí, sí, se escucha. Bueno, espero que les haya servido lo de minimización. Es bastante confuso hasta que por ahí uno encuentra el procedimiento. A mí ese procedimiento se me ocurrió a mí y se me fue intuitivo para resolverlo. Resolver los ejercicios. Tuve que ponerme un poco con ustedes, así lo recordaba bien. Porque son muchas cosas teóricas, entonces también a medida que voy haciendo ejercicio con ustedes las vuelvo a recordar. Pero nada, eso, tengan en cuenta que a veces renombrar las cosas está bueno, se fijan en cada estado para dónde van, y siempre tengan en cuenta que están en tal equivalencia y no ya vayan calculando en el próximo siguiente porque por ahí pueden tender a particionar de más. A veces. Esos son como los detalles. Y no se olviden de chequear si hay estados inalcanzables. Es algo que uno se olvida y va directamente a la equivalencia y queda. Había ya un estado que era inalcanzable. Vamos explicando sin voz, chicos. Después nos queda mucho, pero para contarles cómo vienen de autómata a expresión regular. Creo que también es un entregable y Esa es la que yo. bueno, yo tengo acá un machetito rápido que tenemos 10 minutos más y lo podemos leer. Sería genial. Volví a la hoja, lo recuerden. ¿Sí? Uno de los ejercicios que se les pide es entre todas
todas las cosas que tienen que hacer, y que muchas son teóricas, es pasar de un autómata finito a una expresión regular, ¿sí? Imagínense que tienen un autómata de este estilo, con A, ¿sí? Con una A me muevo a B, ¿sí? Con una B o una C me muevo a una C, con una B termino quedando C, y con una D, ¿sí? Con una C me muevo al estado D, que también lo voy a llamar estado aceptado. Bueno, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es este lema. Yo sé que a veces un lema es un poco palabrerío y no dice mucho, lo vamos a ver igual qué significa rápidamente, pero el lema lo que a ustedes les está diciendo es, si de alguna manera ustedes tienen que representar un estado de esta manera, ¿sí? Un estado que le llamamos S, y que de alguna manera yo llego desde beta, ¿sí? Con beta, perdón, a S, tipo gamma, ¿sí? Es decir, tengo elementos como sucede en B, ciclar sobre el mismo estado, ¿sí? Entonces dice, bueno, lo que dice esto es, el lema dice si W, beta y gamma, W, beta y gamma son expresiones regulares, y gamma distinto de vacío, dice, entonces, ¿sí? Lo que quiere decir esto es, la expresión regular que representa este estado, ¿sí? Le llamamos siempre W sub S a ese estado, porque se llama de esa manera, porque es un poco de notación, pero bueno, en realidad no es porque es notación, porque esa W lo estamos como una expresión ya regular anterior. Entonces dice, la expresión regular que representa S está por el beta más WS gamma. Lo que nos está queriendo decir es, para representar la expresión regular de este estado de mi autómata, ¿sí? Yo tengo que representar la expresión regular de lo que me lleva a mí, ¿sí? Es este. Es, bueno, ¿cuál es la expresión que me llevó? Me trajo hasta el estado S, ¿sí? Más doble de gamma. De alguna manera, lo que termina quedando es, eso es lo que dice, lo llama, lo que dice el teorema de Klein, perdón, es esto así. ¿Sí? Eso formalmente dice el teorema de Klein. Ahora vamos a ver cómo con un ejemplo podemos un poco desambiguar un poco esa complejidad de esa ecuación que es un tanto confusa, si se quiere. ¿Sí? Yo si me dan un autómata, como el van a dar ustedes o le dieron a ustedes, y le dicen allá la expresión regular, ustedes lo que van a tener que hacer es definir la expresión regular asociada a cada estado. ¿Sí? Es decir, lo que ustedes tienen que hacer en realidad es una expresión regular y que representa el todo del autómata, obviamente. Pero para hallar esa expresión regular total, ustedes empiezan a definir cada estado particular. Entonces tenemos W de A, ¿sí? W del estado inicial. ¿Cómo es el estado inicial? ¿Sí? En este caso es lambda, ¿sí? Porque obviamente no necesito consumir nada, es decir, al estado este llego a partir de la nada, porque es el estado inicial. Entonces se representa de esa manera. Acá, ojo, podríamos tener, claro, acá podríamos tener lambda más, porque este lambda es como que representa el beta este que yo les comento acá, ¿sí? Entonces, como no es nada, ¿sí? Le pongo lambda. Pero si cicláramos a este ciclo, ahora vamos a ver qué pasa en sí, lo tenemos que tener en el estado inicial también. Bueno, WB, el estado WB, bueno, ¿cómo llego a WB? Bueno, acá al WB llego desde WA, ¿sí? ¿Con qué? Con una A, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Porque eso es lo que de alguna manera se tienen que ir preguntando cada vez que van a permisiones regulares de cada estado. Te preguntan, bueno, ¿cómo llego a este estado? ¿Sí? ¿A partir de dónde llego a este estado? Bueno, la respuesta a partir de A, del estado A, con una A. ¿Sí? Entonces, como el estado WDA yo ya lo definí, porque por suerte no ciclaba ni nada, entonces yo ya lo tengo definido, lo que es, ahí aplico el teorema, ¿sí? Y esto me queda, ¿sí?
esto me queda como lambda concatenado, ¿sí? Es como si hubiera hecho esto, lambda concatenado con A. Y lambda concatenado con A es A. Entonces, perfecto, ya tengo dos ecuaciones, ¿sí? Mientras voy representando todo, ahora para que le muevo la hoja, ahí está. Ya tengo dos ecuaciones de WA, o sea, perdón, tengo la ecuación y la ecuación de W. Ahora digo, bueno, va a ser la ecuación de WC, ¿sí? Entonces, ¿cómo represento WC? Me pregunto, ¿cómo llego a WC? Esa es la pregunta que me hago, ¿sí? Entonces, digo, a WC llego desde WB, ¿sí? Desde WB, ¿sí? Se ve ahí. Desde WB, ¿con qué? ¿Con una B o una C? ¿Sí? Pero en este caso, ¿qué tengo? Más que, ¿sí? Que era lo que yo representaba de esta manera. En C se puede ciclar, ¿sí? Es decir, yo tengo este arco, que cada el B que veo me quedo en la misma C. Entonces lo que tengo es más WC, porque es mi mismo estado, ¿sí? Con una B, ¿sí? Es esto es esta ecuación. Ahora es como que tenemos esta ecuación que está acá, representada mucho mejor, porque en el ejercicio anterior, perdón, en el estado anterior era como que teníamos esto, pero no teníamos esto, tenemos esto así. Bueno, en este caso tenemos ambos factores. Entonces, vamos por partes. ¿Cómo representé si lo tengo representado de esta manera? Bueno, en todos los momentos estuvimos viendo lo mismo. Como W yo ya lo tengo, porque ya lo obtuve el valor, ¿sí? ¿Qué me queda? Me empieza a quedar que WC, que es igual a A, que es lo que significa, es lo que el valor de WB, ¿sí? Concatenado con B o C, ¿sí? Más WC de B, ¿sí? Acá, WC de B. Y ahora sí, lo que nos termina quedando es que WC, aplicando el teorema, ¿sí? Que tenemos acá, ni más ni menos que A concatenado con B o C, ¿sí? Concatenado con B estrella. Que es un poco lógico. Si uno se pone a pensar qué está pasando y cómo llegamos a eso, quiere analizarlo un poco lógicamente, tiene sentido decir, ¿cómo llegué a C? Y uno me dice, bueno, llegué con una A, seguido de una B o una C, porque una de las dos, y después puedo consumir la cantidad de Bs que sea. Es un poco lo que está sucediendo acá, ¿no? Es lo que yo voy de a poquito representando, ¿sí? Después vean ustedes que cuando terminen de hacer la ecuación, o sea, las expresiones regulares asociadas al autómata, pueden ver que obviamente sigue una lógica, ¿sí? Porque es ni más ni menos la representación de ese autómata. No es que llegamos y los valores que me dan no tienen sentido. Y por último estado que me queda representar es WD, ¿sí? Y me tengo que preguntar, bueno, estoy en WD, ¿cómo llego a WD? Bueno, claramente llego de WC con una C, ¿sí? Entonces, en este caso, me queda WC con una C, que es ni más ni menos, porque WC ya lo tengo, que es A concatenado con B o C concatenado con B estrella. Y acá, esto podría ser así, no importa, esto no es necesario, pero yo le pongo los puntitos concatenado con C. Bueno, una vez que obtengo las cuatro ecuaciones, cada una asociada a un estado, lo que tengo que hacer es representar, o sea, dar la representación de la expresión regular final, ¿sí? O sea, la expresión regular asociada a tabla autómata, que es ni más ni menos que la unión, ¿sí? De los estados aceptadores. Entonces la expresión regular final que me queda es el valor de B sumado al valor que tenía WC o WD. Recuerden que es una expresión regular, por eso pongo este símbolo. Y bueno, y ahora simplemente me queda transcribir estos valores. Que era lo que valía WB, bueno, A más lo que vale WC más lo que vale WD. ¿Sí?
Eso se los quería dejar. Ahora última le preguntan a Emma, hola Emma. Les quería dejar una idea. Por ahí ese ejercicio no tiene la complejidad de que no voy y vuelvo entre estados, porque cuando yo voy y vuelvo entre estados, no puedo ir obteniendo los valores tan fáciles de los estados, sino que llega un momento que decir, bueno, para resolver WC necesito WD, pero para resolver WD necesito WC. Bueno, ahí hay que hacer un maneje un tanto más, si se quiere, más rebuscado, que última, si no les sale en su momento o lo quieren preguntar ahora, lo preguntan. Hola Emma, perdón que no te... No, pero... ¿se escucha bien? Sí, yo te escucho bien. Ah, Sí, te escucho bien. Ahora hay que dejar de grabar acá.